Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, Facebook que nos visitan a través de nuestras redes sociales? Es un gusto nuevamente saludarles y estar aquí en estas plataformas dando lo que más me gusta a mí, que es enseñar su palabra. Estamos nuevamente en una nueva serie que se llama Los hijos de Jacob. Ya vamos a estudiar el tercer hijo llamado Leví y en los videos que hemos montado espero les habamos sacado buenas aplicaciones espirituales para sus vidas. En esta ocasión vamos a mirar algunos aspectos, enseñanzas que aprendemos sobre el patriarca Leví. Allí donde estás, ponte en modo oración para que Dios sea con nosotros. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. En esta hora, Señor, sé tú en nuestro medio, que bendice a la persona que está viendo y escuchando estos videos, a él y a sus familias y a todo su alrededor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nuestro texto base siempre será y será como una introducción y una repetición, como de la repetidera, ¿cierto? Génesis 49, pues allí está la descripción de cada uno de los 12 hijos. Si vas a hacer un estudio también mirando a detalle, puedes mirarlo en Génesis 49, donde se escribe a detalle rasgos característicos, también en Deuteronomios capítulo 33 y en Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 en adelante. Eso es como la base y el fundamento de estos estudios, y la idea es que cada video hagas la tarea de mirarlos cada uno, porque cuando entremos en el reino de los cielos, usted y yo vamos a entrar por una de las 12 puertas. Y cómo no, si me estoy preparando para ir para el cielo, entonces debo saber por cuál de las 12 puertas voy a entrar. El estudio está resumido. Si ustedes lo quieren adquirir, también se los puedo enviar. Solamente comenten, yo quiero, y se los envío. Y detallar, mirar según su comportamiento, si yo me identifico con esa tribu y si cumple el 100% de identificación de mi forma, de mi carácter, mi forma de tomar decisiones, de pensar, mi vida espiritual, quiere decir que usted pertenece a esa tribu. Hoy vamos por el tercero, que es Leví. Y nuevamente, la bendición, vamos a leerla nuevamente, parece repetida, pero es la misma que se le dio a Simeón, y se lee así. Génesis 49, versículo 5. Dice: Simeón y Leví, hermanos son, armas de iniquidad son sus armas. En su secreto no entró, ni mi alma ni honra se junte con su compañía. Que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré de entre Jacob y los esparciré en Israel. Les decía anteriormente que esto, en vez de ser una bendición, suena es como una maldición, ¿cierto? Pero así lo está escrito y no se puede tapar nada. Cuando le nace el tercer hijo a Lea, ella dijo: ahora esta vez unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. El nombre de Leví pareciera una profecía de la hora de una vida de toda una tribu. Así como Satanás, por medio de la envidia y los celos, separó a Lea de las consideraciones de su esposo, así también buscó la forma de arruinar la vida de Leví al persuadirlo a unirse con Simeón en la venganza del mal cometida contra su única hermana en Siquem. El relato está en Génesis capítulo 34. Aquí lo que podemos notar o lo que podemos resaltar es algo: la rivalidad que había entre las dos esposas, entre Lea y Raquel. Esta rivalidad que se presentaba fue transmitida sobre sus hijos, y Satanás utilizaría eso para arruinar la vida. Parece ser que Leví
se dejaba influenciar mucho por Simeón. Simeón era como el guía, lo guía por aquí, por acá, y él todo le hacía caso al pie de la letra. En el caso que sucedió en la matanza de Siquem, cuando destruyen esta ciudad, matan a los hombres, toman las esposas y le echan fuego a la ciudad y traen consigo todos los tesoros de aquella ciudad. Él obró, ¿cierto? Se dejó influenciar. Aquí podemos aprender algo, que a veces somos buenos, ¿cierto? O hay personas que son de buena familia, de buen parecer, o yo puedo ser me considero una buena persona en el sentido común, ¿cierto? Soy bueno, pues soy un buen ciudadano en ese sentido. Pero a veces la influencia sobre otra persona, no puedo tener un carácter tan fuerte para decir por mí mismo, sino que como tiene buenas ideas, entonces me dejo guiar por él y que él me guíe. Esto era el caso de estos dos hermanos, en el cual uno se dejaba guiar por el otro, y vaya influencia, y vaya amiguito que se encontró, una perla como Simeón, que no le encontramos por ningún motivo cosa buena. Y así puede pasar en muchos de los hogares cristianos de hoy en día, que son hijos de la iglesia, pero a veces su influencia al estar con otras personas les lleva a tomar malas decisiones, como le sucedió a Leví. Vamos a mirar los ascensos y los descensos en la vida espiritual de Leví en el tiempo de la abundancia, en el momento donde no hay nada que nos esté presionando a tomar malas decisiones, sino el momento de la prosperidad. Génesis 29:34 nos narra su nacimiento. Génesis 34:25 se narra la historia de la matanza de Siquem, Leví y Simeón. Génesis 34, pues la venganza, el odio y justicia por su propia cuenta. Ejecutor de los planes de Simeón. En la venganza, se dejaron llevar por la venganza y por el odio, y mataron a todos, influenciados por Simeón. Ahora dice, Génesis 49, 5 al 7 dice: ya los apartaré entre Jacob y los esparciré por la tierra. Fue más bien como una maldición en vez de una bendición, lo que se pronuncia sobre este personaje. No podemos decir otras cosas, simplemente cambios. ¿Qué pasó? Y particularmente como tribu y como individuo, también podemos ver que en la crisis y las decisiones, ninguno de los hermanos se dejó influenciar por abogar por José, ¿cierto? En el primer caso de la vida, no se dejó. Leví no dejó tampoco abogó por José cuando fue vendido. Y también podemos ver que cuando ya termina todo, cuando José les dice que él es el hermano, allí hubo un acto particular que él junto con sus hermanos sí abogaron, primeramente fue Judá, ¿cierto? Pero entre todos llegaron a un común denominador de defender a Benjamín, a el hijo de Raquel. Entonces allí podemos ver que hay un cambio de personalidad. Sin embargo, como tribu, podemos ver otros rasgos de comportamientos y particularidades que se mencionan. Entonces, un rasgo como tribu lo podemos ver es en el registro que encontramos en Éxodo 32. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 32, versículos, Éxodo 32, versículo 10. Éxodo 32, 10. Éxodo 32, 10. Vayan conmigo a Éxodo 32, 10. Mire cómo dice. ¿Ya encontraste eso? Pues léelo conmigo. Éxodo 32, 10 dice: ahora pues dejemos que se encienda mi furor contra ellos
y los consuma a ti, y yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová y dijo: oh Jehová, ¿por qué has hecho esto? Este texto nos menciona, si usted va a leer desde el versículo, todo el capítulo 32, va a encontrar que allí se está llevando, del versículo 1, la historia del becerro de oro. Y allí podemos ver, vamos a adelantarlo, en el versículo 26, la historia del becerro. ¿Qué pasó allí? Todas las tribus se corrompieron, Moisés fue a hablar con Dios, pasaron 40 días y entre las tribus decían: Moisés ya muerto, necesitamos un Dios. Recordar también que en el Éxodo, donde salieron después del Jordán, se mezclaron también algunos egipcios y una multicultura, y ellos eran israelitas de sangre, pero con pensamientos y cultura y todo egipcio, y se dejaron guiar por su patrón de comportamiento y por su vida cotidiana en el pasado. Entonces ellos venían de adorar dioses, y les pareció ver que como símbolo el becerro que era utilizado una vez al año en el lugar santísimo, les pareció ver hacer un becerro de oro en conmemoración al Dios de los cielos. Y entonces todas las tribus empezaron a adorar este caso. Entonces, mi amigo, mira lo que pasa allí. Y viendo Moisés, versículo 25, que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón lo había desnudado para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo: ¿quién es por Jehová? Hizo una pregunta delante de todo el pueblo, que estaban todas las tribus. Y júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así dice Jehová, el Dios de Israel: poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved a la puerta del campamento, y matad a cada uno, a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces, en aquel momento, cuando vino una crisis en las tribus de Israel, es lo que le decía ahorita anteriormente, se dejaba influir. En el primer momento, en la vida del primer patriarca, se dejó guiar e influenciar por Simeón siendo malo. Pero ya en este otro momento tenemos otra perspectiva, que se dejó influir y se dejó guiar por una buena persona, por una persona dirigida por Dios, que en este caso era Moisés. ¿Y qué hizo? Ejecutó sus planes. De todas las tribus que habían allí, solamente la tribu de Leví, se paró por la causa de Jehová. Esa fue la pequeña diferencia de entre todas las tribus. Desde ese momento hasta el becerro de oro hacia atrás, el primer hijo era el patriarca de cada familia. De ese momento en adelante, la tribu de Leví, Dios le consagró, le dio el Tumín y el Urín para que representara al pueblo. Es decir, Génesis capítulo 33, vamos a buscarlo, Deuteronomio, busquemos el libro de Deuteronomios, capítulo 33, después de la guerra y de los triunfos, Moisés también da una bendición. Y versículos 33 del 8 al 11 dice: y a Leví dijo: tu Tumín y tu Urín sean con tu varón santo, a quien probaste en Mosá, con quienes luchases en las aguas de Meribá. El que dijo a su padre y a su madre: no lo he visto, y no reconoció a sus hermanas, ni conoció a sus propios hijos. Ellos guardaron tu palabra y observaron tu pacto. Esta le probó fidelidad a Dios, y por eso él es contado. Un cambio. El carácter se forma
en que los individuos enfrentan los eventos comunes de la vida cotidiana, pero es probado por la forma en que se enfrentan en las crisis de la vida. En el momento de esta crisis, el honor de Dios y su causa era más apreciado para los levitas que todas las relaciones mundanas. Ni hermanos, ni compañeros, amigos separó entre ellos y su deber hacia Dios. Como una recompensa por su fidelidad, le regalaron el sacerdocio. Dios le dio el sacerdocio a la tribu de Leví. Ellos enseñarán tus juicios, Jacob, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti, el holocausto sobre su altar. Bendice, oh Jehová, los que hicieren y recibe con agrado a la obra de sus manos. Deuteronomios capítulo 38:8. ¡Qué bendición! El tabernáculo era una señal para los hijos de Israel de su rey, invisible, y los levitas eran como una guía de guardia real que lo atendían exclusivamente a él. Desde la caída del hombre, cada causa había celebrado su adoración con su propio sacerdote. Cuando llegó el tiempo para cambiar este método de adoración, Dios lo hizo de tal manera que le dio a todo Israel una plena comprensión de este asunto, que los israelitas, los levitas, eran la tribu que Dios se comunicaría y haría todo el servicio de sacerdocio. Fue un tiempo de crisis cuando los levitas adquirieron su victoria. En una crisis, las decisiones son tomadas rápidamente. Muchos fracasan en tales momentos, como lo hizo Simeón, como lo hizo Rubén, porque no tenían caracteres cristianos independientes. Estaban en el hábito de seguir el liderazgo de aquellos en quienes tienen confianza. Y ellos no tienen fuerza en sí mismos. Aquel que siempre prueba ser fiel en la crisis de la vida debe tener una clara relación con el Dios del cielo y debe temer a Dios más que al hombre. De la tribu de Leví podemos aprender grandes cosas. Si usted se deja influenciar por Dios, Dios lo va a utilizar poderosamente para su obra. Pero si usted no se deja utilizar, influenciar por Dios, sino por el mundo y por las cosas de este mundo, y si para usted es más importante las cosas de este mundo, entonces usted no pertenece a esta tribu, porque esta tribu le parece basura las cosas de este mundo. Primeramente dice el sacerdote, el primero que mencionó Jesús, Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Allí tenemos otro levita, allí tenemos otro con el espíritu de Leví. Este carácter nos enseña grandes lecciones. Esto no fue una prueba pequeña, y después de estudiar Levíticos 10:11 podemos entender cómo, a pesar de que los asesinatos cometidos por Leví en su juventud, el Señor podía hablar de Aarón como el santo del Señor. ¿Sabes? No importa qué usted haya cometido hasta este momento. No importa si haya hecho cosas que ni aún las personas malvadas le han pasado por su mente. Déjeme decirle que el Señor quiere cambiar su vida y decir, como dijo de la tribu, ese es el santo de Jehová. ¿Quieres tú en esta hora ser transformado? Porque, ¿sabes? Habrá una 12ª parte de los 144,000 que entrarán bajo el nombre de Leví como tribu. Serán personas quienes por cuenta del pecado merecían solo maldiciones. Pero quienes abandonaron el pecado, y mientras los hombres a sus alrededores
estaban flaqueando y cayéndose, ellos permanecieron fieles a su causa y recibieron una rica bendición de manos de un Dios bondadoso. ¿Cuántas personas, grandes hasta los más que se hacen llamar fieles, cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, se cae, flaquea? Algunos no vuelven, pero este personaje se demuestra que en las dificultades, no importa lo que él esté pasando, va a honrar y glorificar el nombre de Dios. Podemos mencionar allí el caso de Job. Sabes que Job es contado como el ¿dónde está mi siervo?, le dice a Satanás. Nadie como él, justo, varón, recto, perfecto. Pero ¿sabes que él fue probado? Y cuando se le murieron los hijos, cuando el ganado se murió, cuando todas las granos, todo siembra quedó en sequía, cuando su esposo, sus amigos vinieron a hablar en contra de él, cuando su misma esposa vino en contra de él, cuando pasaba por la situación más dura de su vida, que no entendía qué estaba pasando, que era una lucha interna espiritual que solo la sabía Dios y Satanás. Y hay cosas que le pasan a los hijos de Dios que solamente las sabe Dios y Satanás. Pero esa persona está siendo fiel en toda prueba. Bendito sea el nombre del Señor, porque nunca se abandona al Señor por la situación, cual difícil que sea. Por eso cuando flaquearon algunos y cayeron, esta tribu, la tribu de Leví, permanecieron fieles a Dios y a su causa, y recibieron la rica bendición de manos del bondadoso Dios. Dios promete a esta tribu y a todos nosotros que seremos reyes y sacerdotes para la gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos quisieran o se identificaron con este carácter? No eran malos, ¿cierto? Porque él no maquinaba nada. Él se dejaba influenciar, tal vez fue su pecado. Bueno, la matanza se le registra, pero no fue desde su corazón. La Biblia le llama a sus pecados por yerro, por error, y Dios los perdona. Dios hoy está dispuesto a perdonar todo pecado y a llamarte como llamó a Aarón, el santo de Jehová. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video y espero que este estudio te sirva para saber si perteneces a esta tribu o no. Pero no te preocupes si hasta aquí no te has identificado. Faltan todavía 10 más. Así que vamos a estudiarlos uno a uno. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.